pasada, en la introducción, nos quedamos en una primera exposición global del Evangelio de San Lucas. Vamos a continuar ahí. Terminaremos la introducción y empezaremos el primero de los capítulos. Se me olvidó decirles, pero me parecía casi evidente, que Gina tiene ejemplares del libro, vamos a llamarlo del libro de texto. Yo voy a ir eligiendo pasajes y comentando el contenido de este libro. Y les comento, para quienes no lo hayan escuchado, que así como hay el Cristo de San Lucas, he podido escribir, y durante la pandemia, dos más: el Cristo de San Mateo y el Cristo de San Marcos. Y ya había escrito el Cristo de San Juan. Por tanto, hay un libro para cada evangelista centrado exactamente en la figura de Cristo. Recuerden que una característica esencial de nuestra espiritualidad es Cristo en el centro, cristocentrismo. Movido por eso, me dediqué yo a estudiar estos temas y están accesibles, basta que se los pidan a Gina. Les comento que también otro tema que yo traté es el de la formación, que ya están publicados 3 libros: el del año pasado, Cristo Formador; el Espíritu Santo Formador; San Pablo Formador. Y durante la pandemia, en estos últimos meses, he escrito el otro que yo estaba interesado en escribir sobre ese tema: es Dios Padre Formador. Probablemente lo utilizaremos como tema el año próximo, si ustedes no tienen otra sugerencia mejor. ¿Sí? Iremos viendo, porque todavía hay tiempo para el año próximo. Y como dice la Sagrada Escritura, el Señor le basta a cada día su afán. Antes de entrar en el tema, dado que vi a alguna de ustedes con la que habíamos tratado algún aspecto de estos puntos, yo les propuse la vez pasada una aplicación que se llama iPieta X. No es la mejor. Luego viendo, normalmente las aplicaciones posteriores son mejores que las precedentes. En este caso no es así. Entonces, si bajaron esa aplicación, bórrenla y utilicen una que es en la versión anterior, que se llamaba solamente iPieta. Que ustedes no lo ven, pero créanlo, es la segunda que yo tengo aquí. Y tiene como imagen una cruz, la cruz con los colores de la Divina Misericordia de Santa Faustina Kowalska. ¿Sí? Entonces, mejor ese. Y hay otra aplicación que también... ¿Cómo? Así solita, porque hay una que dice X. No, la de la X no. La de la X ha empeorado en la presentación, en el manejo, incluso en el español. Está muy mal. Pero la otra que les digo se llama Apostólica, con 2 P's. ¿Cuál es la que nos recomienda? La primera que les dije... ¿Son y latinas? iPieta, y latina, sí. Entonces, la primera que les dije es iPieta. Esa es la que vale. La que no vale es iPieta X. Esa no. Y la segunda que les digo, y van a ver que es muy interesante para ustedes, por los fines de semana sobre todo, y más cuando viajan, que suele ser con cierta frecuencia por parte de todo el grupo, no cada persona, pero todo el grupo sí, se llama Apostólica. Esta es una aplicación que saca la Conferencia Episcopal Mexicana y tiene cosas muy buenas. La primera y la más importante para ustedes, bueno, están el misal, que es una aplicación muy sencilla, pero está ahí lo de todos los días. Está la Biblia, que también interesa mucho. El más interesante para ustedes es buscar parroquias.
el lugar donde ustedes estén les va a decir la iglesia cercana y el horario de misas. ¿Sí? Eso es muy importante. Se llama apostólica, con 2 P's. Apostólica, pero con 2 P's, todo junto. Bien, dicho esto, a modo de ilustración sobre este aspecto, porque además interesa que lo bueno lo podamos compartir, creo que eso es interesante que lo conozcan y que lo utilicen en la medida de su conveniencia. Veíamos entonces a grandes rasgos el Evangelio de San Lucas y les decía que este Evangelio tiene, después del inicio y de milagros y discursos que ocurren en Galilea, que va del capítulo 1 al capítulo 9, una segunda parte importante es, se lo comenté yo de una manera incluso plástica, la subida a Jerusalén. La vida del Señor en la segunda mitad de su vida pública, San Lucas la presenta como una subida a Jerusalén. Allí aparece una serie de enseñanzas importantes y sobre todo, tratándose de San Lucas, las parábolas de la misericordia, que veremos en detalles, así que no se preocupen. Cuando llega a Jerusalén, ya llega para el desenlace de su vida. Y del capítulo 19 al capítulo 21 tienen lugar una serie de controversias, se lo expliqué también, y el discurso escatológico, que me parece que nos quedamos en esto. El discurso escatológico se refiere a un discurso que tiene que ver con lo que va a ocurrir al final de los tiempos. La palabra es una palabra derivada del griego. En griego eschatos, significa lo final, lo último. Entonces, un discurso escatológico es el que trata sobre lo que va a ocurrir al final de los tiempos. Y luego viene la parte en la que coinciden más los 3 evangelistas sinópticos, que es la pasión, la muerte, la resurrección y la ascensión del Señor. Esto va de los capítulos 22 al 24. Yo tengo aquí, no lo voy a seguir literalmente, pero podríamos hacerlo, lo que es el contenido de cada capítulo, pasaje por pasaje. Creo más interesante aludir específicamente a lo que es exclusivo de San Lucas, dado que estamos hablando del Evangelio del Cristo de San Lucas, aludir a eso. El primer capítulo es completamente exclusivo de él, y de suyo entraremos en tema a través de este primer capítulo. Este primer capítulo tiene las 2 anunciaciones, la del nacimiento de Juan Bautista y la del nacimiento del Señor. No me entretengo en más porque lo vamos a ver con mucho detenimiento. El segundo capítulo también es exclusivo de él. Es lo que se llama en síntesis el Evangelio de la infancia del Señor. Y este segundo capítulo refiere el nacimiento de Cristo, la visita de los pastores, hechos muy inmediatos. Luego, a los 8 días, la circuncisión de Jesús, y cuando se le pone el nombre de Jesús, exclusivo de San Lucas. Y en tercer lugar, la vida oculta de Jesús y Jesús entre los doctores, que es un hecho de la vida oculta. Todo es exclusivo de San Lucas, y es importante que lo veamos así. No me entretengo en más. Esto, como gran capítulo, sería Nacimiento y vida oculta del Señor. Capítulos 1 a 4 vamos a poner. Después aparece el ministerio de Jesús en Galilea. No me entretengo en muchos aspectos. Voy a referirme solo a lo exclusivo de Lucas. Esto va del capítulo 5 al capítulo 9.
En el capítulo 6 tenemos el discurso inaugural del Sermón de la Montaña. Y eso es específico de Lucas, tal y como él lo presenta. Y ahí tenemos las bienaventuranzas y cosa especial de San Lucas, las maldiciones. Estamos acostumbrados a escuchar las bienaventuranzas, pero inmediatamente después de las bienaventuranzas hay algunas maldiciones para los que van opuestos en sus valores a las bienaventuranzas. Luego, en el capítulo 7 tiene específico de Lucas, y son estos pasajes donde tenemos que ver lo que les decía de la descripción que da Dante del Señor, que era el escriba de la mansedumbre de Cristo. En el capítulo 7 tenemos la resurrección del hijo de la viuda de Naín. Ahí está el corazón misericordioso del Señor, sensible del Señor, que sin que la mujer que va llorando le pida nada, recibe el milagro de la resurrección de su hijo. Ese es el corazón de Cristo. Ese es el corazón misericordioso de Cristo. Luego tenemos otro capítulo específico, lo analizaremos más a fondo, aquí nada más saludo a él. Él no lo trata ningún otro evangelista, la pecadora arrepentida. No es el de la mujer adúltera, que es específico de Juan, es el de esta mujer que va a casa de Simón el fariseo, que invita a nuestro Señor a comer. El Señor va, pero el Señor traía otro plan, y el plan era el encuentro espiritual de salvación, de perdón y de misericordia con esta mujer. Tenemos después en el capítulo 8 otro pasaje muy breve, específico de Lucas, que se refiere a las mujeres que acompañaban a Jesús en su vida pública. Esto solo lo dice él, lo veremos después en su momento. Pasamos a la siguiente parte, que es, ya se la había mencionado de otra forma en la división anterior, la subida a Jerusalén. Ahí tenemos en el capítulo 10 4 pasajes específicos de Lucas. Primero es la misión de los 72 discípulos. Les hago caer en la cuenta de que no es lo mismo apóstol que discípulo. Apóstoles son 12, discípulos son 72. Apóstol significa enviado, y solo a ellos les dijo el Señor al final de su estancia en la tierra y antes de subir al cielo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Esos son los apóstoles. En ese momento ya eran solo 11, porque Judas se había separado del grupo. Y hay otros discípulos. Discípulo significa que aprende, aprendiz. Por eso los apóstoles son unos, menos, y los discípulos son más. Pues todo lo que el Señor presenta a los 72 discípulos antes de enviarlos es específico también de San Lucas. Hay otros 2 pasajes muy importantes de este capítulo. El primero lo tienen que conocer mucho, porque seguramente lo han leído muchas veces y escuchado otras tantas, la parábola del buen samaritano. Nuevamente es el amor de Cristo que se manifiesta a través de este samaritano. No me meto en más porque tendremos tiempo para verlo más a fondo. Y otro pasaje específico de Lucas, que es muy importante para ustedes como mujeres, pero para todos en su mensaje espiritual: Marta y María, las 2 hermanas de Lázaro, que reciben al Señor con cierta frecuencia porque viven en Betania. Betania es un pueblecito que está prácticamente pegado a Jerusalén, muy cerca del Monte de los Olivos, para quienes han estado por allá. Casi dijéramos, si este es el Monte de los Olivos y aquí está Jerusalén, detrás del Monte de los Olivos está Betania. Se podría llegar en 3 minutos, pero por cuestiones políticas de nuestros hermanos mayores hay que dar rodeo, que pueden ser 30 minutos o más. Pero ese es otro tema. Tenemos después
En el capítulo 11 tenemos una parábola brevecita que es específica de Lucas, es el amigo importuno. ¿Recuerdan ese que llega de noche, a las 12 de la noche, a tocar la puerta y a pedir un pan porque acaba de llegar un huésped a su casa y demás? Y el Señor, en el fondo, lo que quiere hacernos ver es la eficacia de una oración insistente, humildemente insistente. Luego hay en el capítulo 11 también hay momentos en los que la paciencia del Señor como que se colma, y suelen ser ante situaciones presentadas por escribas y por fariseos. Tristemente eran los guías espirituales del pueblo y tristemente se habían aferrado a su modo de entender la religión, y hay que decir también, y a las ventajas económicas de ese modo. De ahí vienen los rabinos. Por eso un argumento muy fuerte en contra de la conversión del pueblo judío a lo largo de la historia son sus rabinos. Porque si los rabinos reconocen al Señor, se les acaba el negocio. Dirán ustedes, ¿y por qué negocio? Entre las costumbres judías hay costumbres que se refieren a la alimentación. Y la alimentación, ellos la distinguen en alimentación pura y en alimentación impura. El término judío o hebreo es kosher, es puro. ¿Quién decide qué alimentos son puros y qué alimentos son impuros? Los rabinos. Pero tienen que pagar mucho cada restaurante y cada fábrica de alimentos y cada plantación para que lo que ellos producen y venden sea considerado puro. Aunque nada más fuera el argumento, es fortísimo. Puede parecer algo completamente secundario, pero no lo es. Es cuestión de dinero y son judíos. Por otro lado, pues son también ellos los encargados de buscar parejas, de aconsejar parejas, de bendecir parejas, etc. Hay muchos elementos específicos. Si no estuviera el tema de los rabinos, o si fueran de otra forma los rabinos, sería mucho más sencilla la conversión del pueblo. Pero San Pablo dice que antes de la segunda venida del Señor, el pueblo entero reconocerá al Mesías. No es pasado mañana. Decía entonces, en este capítulo 11 hay una parte contra los fariseos y contra los escribas, debiendo ser guías que abren puertas, se convierten en obstáculos que cierran la puerta de la salvación. Y lo que dicen los evangelistas en general, destruyen el precepto divino por tradiciones humanas. Y eso es lo grave, que dan más importancia a sus tradiciones que al precepto de Dios, que al mandato de Dios. En el capítulo 12 hay varios aspectos específicos de San Lucas. El primero es que pide hablar francamente y sin temor. De ahí viene un término que utilizan mucho en los Hechos de los Apóstoles, que es obra de Lucas. Quizás ustedes no han escuchado. A ver, díganme quién ha escuchado esta palabra, parresía. Nadie, ¿verdad? Bueno, parresía significa libertad. El cristiano debe hablar, puede hablar y debe hablar en ocasiones con libertad. La libertad de los hijos de Dios. Y es lo que aquí el Señor está diciendo y lo que vemos nosotros que hacen los apóstoles. Por ejemplo, en los Hechos de los Apóstoles, cuando después de la ascensión del Señor van todos los apóstoles al templo a orar y a predicar con libertad. Esta libertad es mal vista, y esta predicación sobre todo,
por los sacerdotes, los llaman al orden, los meten a la cárcel, les dicen, les hemos prohibido que no hablen ustedes en nombre de Jesús, y están llenando toda la ciudad. Y le responde San Pedro, y es otra frase que ha quedado para la cultura universal y más para la cultura cristiana: conviene obedecer a Dios antes que a los hombres. Los hombres son los sacerdotes, Dios es Dios. San Lucas entonces habla en el capítulo 12 de hablar francamente y sin temor. Tiene otros elementos de doctrina: no acumular riquezas, es también específico de él. Les comento, cuando ustedes alguien trae una Biblia en papel, ¿sí? Bueno, si se fija usted al inicio de cada pasaje, bueno, vaya, por ejemplo, al capítulo 10, al último pasaje, que es el de Marta y María. ¿Ya lo encontró? Sí. ¿Qué encuentra después de Marta y María y antes del texto? Nada. ¿O sí? Antes del texto específico del pasaje. Es decir, está primero el título y después está el texto. ¿Sí? No hay nada, ¿verdad? A la izquierda o a la derecha o debajo del título hay algo. Marta y María cogen a Jesús, nada más. Bueno, ahí está el secreto. Los pasajes específicos de un evangelista tienen solo el título y el texto. Los pasajes que son comunes de varios evangelistas, después del título ponen la correspondencia de Marcos y de Mateo. En otras palabras, vea, no, pues esto está bien. Bueno, esta idea les tiene que quedar clara. Es pasaje específico cuando después del título solo hay texto. Es pasaje compartido, vamos a decir así, el que después del título pone también la correspondencia de los otros evangelistas. ¿Me permite? Sí, claro. Padre, una preguntita. Sí. San Lucas era el médico, ¿no? Por eso su manera de poner las cosas muy directas, ¿no? Sí. Es discípulo de San Pablo, sí. Bueno, les tengo que decir algo más. Y perdón por lo que voy a decir ahora, por este texto en concreto. No digo que este texto esté mal, que la traducción sea mala, es buena. Lo que digo es que cuando uno se quiere meter un poquito más a fondo en el conocimiento de la Sagrada Escritura, es bueno afinar el libro que utilizamos. No cualquier libro tiene todas las facilidades y el aparato crítico que convendría tener. ¿Tiene alguien aquí la Biblia de Jerusalén? No, ¿verdad? ¿O sí? ¿Sí? Sí, yo. ¿Me la acerca, por favor? ¿Cuál es la mejor? La latina. Ahora les comento un poquito este tema. ¿Sí? Son cosas, conviene que las conozcan en esta serie. ¿Ya encontró el pasaje que estábamos hablando? Sí. Entonces, aquí tenemos dos Biblias. Esta, que es la Biblia de Navarra, detrás está el Opus. Y esta, que es la Biblia de Jerusalén, les comento que detrás está los dominicos. En Jerusalén tienen lo que se llama el Pontificio Instituto Bíblico de Jerusalén. Está a 1 kilómetro de Notre Dame, más o menos, para los que conozcan Notre Dame en Jerusalén, el centro de acogida de peregrinos que dirige la Legión de Cristo. Este es un libro mucho más rico en datos,
para quien quiere adentrarse en el conocimiento más profundo de la Sagrada Escritura. Los dos tienen en las notas, en las ediciones, buenas ediciones, tienen texto y notas de pie de página. ¿Sí? También aquí hay. Si ustedes ven hacia el final, se escribe de modo distinto. Pero la primera que recibí, o sea, la de Navarra, no tiene lo que les estaba comentando que conviene que tenga. Son los pasajes paralelos de los otros evangelistas en pasajes compartidos. En otras palabras, les dije Marta y María, aquí, que es la Biblia de Jerusalén, como en la de Navarra, solo tiene Marta y María y después tiene el pasaje. Pero si nos fijamos en otro pasaje que se llama la eficacia de la oración, después del título, aquí tiene Mateo 7, bueno, y estamos hablando de Lucas 11, 9, 13, pasajes paralelos que vienen o debajo del título o a la derecha del título, antes del texto del pasaje. Dice Mateo 7, 7, 11. Dice Juan 14, 13, 14. Es decir, aquí hay un estudio previo de eruditos que quieren ayudarnos para conocer más a fondo ese pensamiento evangélico, donde se puede rastrear más para tener un mensaje más completo. ¿Sí? Son los sinópticos. Bueno, no, aquí pueden poner también, si Juan alude en algún momento a ese tema, también lo ponen, porque se trata de los 4 evangelios, ¿sí? Lugares paralelos. Juan, les dije que lo hace de una manera siempre muy especial, pero puede tratar de lo que significa la eficacia de la oración. Es pedir y recibirán, etcétera, ¿no? O pidan y recibirán. Bueno, con esto les quiero decir, en definitiva, que no cualquier edición, aunque sea una edición aprobada, tiene la misma cantidad y calidad de ayuda para entender más a fondo el mensaje de la Sagrada Escritura. ¿Sí? Entonces usted recomienda comprar la Biblia de Nazaret. La de Jerusalén. Vamos a ver, mire, sobre esto. Porque hay una latinoamericana. Sí, no, yo ahora mismo no tengo aquí la latinoamericana. Yo creo que en cuanto al lenguaje de traducción está mejor la latinoamericana para nosotros aquí. Pero si lo que quiere usted no es traducción, que entendemos todos tienen buena traducción, sino notas de pie de página, referencias, textos cruzados y demás, es mucho mejor la Biblia de Jerusalén. Pero es más, el lenguaje de la latinoamericana es más entendible. Sí, pero les digo que suponiendo ese aspecto, si lo que quiere es entender el mensaje, pues mejor la latinoamericana. Si lo que quiere es meterse más a fondo en el contenido, que le dé una panorámica más completa del pensamiento evangélico, que en definitiva es de la revelación, es mejor esta hora. También hay que saber interpretar lo que dice cada pasaje, o sea, hay que saberlo. Sí, y sobre eso, fíjese, la Biblia de Jerusalén. A veces no sabemos el significado y entonces creemos. Sí, de suyo, esto lo tratamos hace 2 años. Yo di una introducción general a la Sagrada Escritura, donde hablábamos de los géneros literarios, entre otras cosas. Hablábamos de las características de cada uno de los libros, pero ya no es el tema. El tema ahora específicamente es San Lucas, ¿no? Ya les entrego. Sí, ya entreguemos, por favor. Gracias por su desprendimiento momentáneo. Gracias. Volvamos al tema que les traía. El capítulo 12, estábamos en este. Hay otro pasaje específico de San Lucas que dice: abandono en la providencia.
es el capítulo 12. No estoy dando más, debería haber preparado mejor esto, dando los versículos también. Pero con los títulos, porque estamos hablando solamente de pasajes específicos de Lucas, los pueden encontrar. También les advierto que no todas las Biblias tienen los mismos subtítulos en sus traducciones. Es fácil coincidir en Marta y María, por ejemplo, pero ya ahí, en la Biblia de Navarra, no dice así. Dice, Marta y María acogen a Jesús. Que eso no les distraiga. Quédense con lo esencial, que es Marta y María. Después, en el capítulo 13, lo dejamos, no hay nada particular. El capítulo 14, hay una curación de un hidrópico en sábado, y eso es también específico de Lucas. Y luego el capítulo 15, todo es quizás el más conocido. Son las 3 palabras de la misericordia. Es, dijéramos, el corazón del mensaje del Evangelio de San Lucas. Lo veremos mucho más a fondo después, en su momento. Nada más aquí sepan, les recuerdo, el Señor nos hace ver esto, el esfuerzo universal de Dios por salvar, a través de una cosa perdida, una moneda, a través de un animal perdido, la oveja, a través de una persona humana perdida, para que nadie quede con dudas sobre el interés que Dios tiene de salvar a alguien. Si se pone interés en una moneda y se pone interés en un animal, ¿cómo no se va a poner interés en un hombre? Es un poquito la idea de fondo para que entiendan este mensaje profundo de San Lucas. En el capítulo 16 hay otro pasaje específico de él que es una parábola, la del administrador infiel. Aquel que se pone a hacer trampas porque va a terminar su periodo de servicio, su sexenio iba a decir, pero no. Entonces, ¿cuánto debes tú al SAT o a mi señor? Pues le debo yo, pues no sé, por ejemplo, 5 millones. Pues pon 4 y no te preocupes, ya me encargo yo de lo demás, ¿no? Y ese otro se lo van a ir dando con el tiempo terminado el sexenio. No es nada original la corrupción, va con la naturaleza humana, no va con las naciones ni con las culturas, y hay muchos que quieren hacer creer eso. Solamente que hay, digamos, una corrupción más refinada y otra corrupción más burda, una más primitiva y otra más evolucionada, pero quizás es peor la más evolucionada, que al final tiene más problemas. Piensen en la gran crisis económica del 2008, etc. El administrador infiel. Después, en el capítulo 17 hay otro aspecto específico de él que es, y es importante, el escándalo y la corrección fraterna. Los 2 puntos son importantes. El escándalo, porque dice el Señor que es necesario que haya escándalos. ¿Y por qué es necesario? Porque desde la libertad de la persona, unos elegirán servir al Señor con mucha fidelidad, otros escucharlo algunas veces y otros no escucharlo nunca. Y los que no lo escuchan nunca, pues están como fuera de contexto, entre otros que lo escuchan a veces y entre otros que lo escuchan siempre. Entonces, eso explica que pueda haber en cualquier campo, en cualquier grupo humano, en cualquier familia, en cualquier institución, alguna vez algún escándalo. Pero es importante lo siguiente, la corrección fraterna. Luego lo podemos tratar más ampliamente, pero en el fondo lo que se nos quiere decir es esto: si puedes tú ayudar a otra persona a que mejore en algo que es importante, vale la pena que lo intentes. Pero el Evangelio es extraordinariamente cuidadoso. Dice, primero díselo solo a ella, a la persona.
Para esto hace falta tener conocimiento de la persona, tener confianza, tener libertad para poder hablar del tema. Si no te hace caso y es algo importante, junta a 2 testigos. Si tampoco, díselo a la comunidad. ¿Está dicho ahí? Y si tampoco, déjalo de lado. Pero esos 3 pasos son muy importantes y están en el Evangelio. Quizás nunca los hemos reflexionado, pero están ahí. Solamente a las personas, a la comunidad. Sí. Mire, en esto, pues piense, hay situaciones y situaciones, ¿no? Pero pues pudiera haber una situación en una parroquia, en una diócesis, en una nación, en un continente. Piense, por ejemplo, por decir ahora, el tema de los inmigrantes, por decir. Si usted sabe que aquí en Guadalajara están pasando muchos inmigrantes y se están quedando, pues hay un alcalde y hay un presidente y hay un gobernador, ahí está la persona, ¿no? Si no, se lo puede decir, además del presidente, si usted tiene la confianza, o el gobernador, si tiene la confianza, pues a su gabinete. Si no, a la comunidad, la prensa, ¿no? Un poquito en ese orden. Nada más hay que ver los temas, hay que ver las situaciones, hay que ver los momentos, hay que ver los modos, porque el modo y el momento y los temas y los gestos son parte del mensaje. Hay que estar muy cuidadosos en todo eso. Luego tenemos en el capítulo 18 otro pasaje importante que es el juez inicuo y la viuda importuna, que es solo de él. Es una forma también por la que San Lucas nos quiere hacer ver que el necesitado debe agotar los modos hasta resolver su causa. Y en definitiva se habla de un juez y de una viuda, pero en el fondo es el alma y Dios. Es Dios el que, a fuerza de insistencia nuestra, si lo considera oportuno, va a abrirnos la puerta y a resolver el tema que nosotros le presentamos. Nosotros podemos insistir todo lo que queramos si al final decimos, si consideras que es lo mejor para mí, o para esta persona, o para esta familia, o para esta situación. Porque si no sería la imposición de una criatura sobre la voluntad de Dios, y no se vale. No estamos en el mismo nivel. Pero en el fondo el mensaje es de, por simplificar el mensaje, si Dios no nos hace caso por las buenas, pues nos va a hacer caso por las malas. Pero está para hacernos caso. Lo importante es ese fondo, está para hacernos caso. Y esa es la misericordia de Dios. Y ese es el amor de Dios. Y esa es la escucha de Dios. En el capítulo 19 hay otro pasaje específico, 2 muy importantes: Zaqueo y el llanto por Jerusalén. Los 2. Solo Lucas los transmite así. En Zaqueo se puede ver nuevamente la misericordia de Dios, que se autoinvita a esa casa. Y en el llanto por Jerusalén se puede ver el dolor y la impotencia de todo un Dios que es rechazado por el pueblo que él eligió. Y es, dijéramos, Dios que con toda la riqueza de su misericordia le dicen, aun con todo esto no te queremos. Por tanto, en el fondo es también la misericordia de Dios, que se ve impotente porque no puede obligar a nadie a quererlo. Que piense que la cualidad principal del amor, del verdadero amor, es la libertad. Ustedes eligieron a un hombre para unir sus vidas libremente, no con la pistola al pecho. Y ese es dijéramos,
uno de los mayores actos de libertad en la vida de un hombre o de una mujer. La profesión, el esposo, el matrimonio, vamos a decir así, luego el esposo o la esposa, y pues de estos 2 o 3 síes depende la felicidad de una persona y de una familia y en el fondo de la sociedad. Por eso hay que dar bien esos pasos. Pero volviendo al tema, aquí Dios nuestro Señor, como el esposo de esa esposa que sería Jerusalén o Israel, con todo lo que él llevaba de dones y de gracias y de regalos para la ciudad, es rechazado por la ciudad y lo dejan plantado. Y por eso llora. En Tierra Santa, en el Monte de los Olivos, a la mitad, hay una iglesita que se llama El Señor Lloró, Dominus Flevit, porque según la tradición es el sitio donde estaba el Señor viendo Jerusalén y en primer lugar el templo donde estuvo él llorando. Y esta iglesita tiene la forma de una lágrima. Quizás no han caído en la cuenta cuando han estado ahí, pero es una iglesita alargada, como una lágrima que empieza muy delgadita, se hace gorda y se hace delgadita. Bien, llanto sobre Jerusalén. Luego tenemos la quinta parte, que es el ministerio de Jesús en Jerusalén. Aquí no hay textos específicos de él, de San Lucas, así que los pasamos. Una pregunta. Sí. No sé. ¿Y si lo recibió Saqueo a Dios nuestro Señor en su casa? ¿Sí lo recibió? ¿Sí, verdad? No. Es decir, vamos a ver, todo lo que no es parábola es verdad. Y la parábola es verdad espiritualmente. ¿Sí? El buen samaritano, bueno, ya que saco este tema, es también cultura bíblica, ¿no? El buen samaritano es una parábola. Entre Jerusalén y Jericó, porque ese es el lugar donde coloca el Señor la escena, hay una posada que llaman del buen samaritano. No se ve normalmente porque no alcanza el tiempo, pero sepan que está ahí. No significa que haya ocurrido eso ahí. Está como para conmemorar un hecho evangélico. Pero la verdad del buen samaritano es la caridad, que se preocupa del que está en necesidad, aunque otros más importantes y mejor formados no lo hagan. Y no solo se preocupa, sino lo lleva en su montura, lo lleva a la posada, paga lo que necesita y dice: si todavía al final falta algo, al volver te lo pago. Entonces, la parábola, como parábola, es inventada, pero el mensaje es perfectamente verdadero. Entonces, hay que entender sintéticamente: si no es parábola lo que está en la Sagrada Escritura, sobre todo en los Evangelios, es verdad así. Por tanto, si se habla de Saqueo, Saqueo existió en Jericó. De suyo, también ahí siempre se intenta poner un lugar específico a un hecho evangélico. En Jericó hay lo que se llama el sicómoro de Saqueo. Se encuentra en una esquina, en una zona ni siquiera tan céntrica. Tampoco es que sea ese lugar, pero en fin, están conmemorando. Entonces, que le quede claro, si no es parábola y está en el Evangelio, es verdad así. ¿Sí? Y ya solo de la última parte les dije que era lo que coincidía más con los demás sinópticos. Lo que vale la pena de la parte final, que es el último capítulo, es el pasaje de los discípulos de Emaús. Es casi exclusivo de Lucas, digo casi porque lo trata también Marcos, pero Marcos lo pone en un versículo. Por la tarde se encontró con 2 que iban al camino de Emaús, y no dice más. Y Lucas es el que desarrolla ampliamente este tema. Dicho esto,
les comento que en la introducción del libro trato yo 3 temas. El primero, al hombre como buscador de Dios. Es una definición que un santo padre, si no recuerdo mal, Gregorio Nacianceno, dice definiendo al hombre. Fíjense qué bella definición, porque hay quien ha definido al hombre, lo malo es que con razón, en buena parte, como el hombre es un lobo para el hombre. Hay quien lo ha definido una pasión inútil. Hay quien lo ha definido como un gorila con fusil. Bueno, de estas definiciones a la otra que nos ofrece San Gregorio, pues me quedo con la de San Gregorio, porque es la verdadera. Yo, como persona humana, estoy programado para buscar a Dios. ¿Recuerdan lo que dice San Agustín de una manera bellísima e insuperable? Nos has hecho, Señor, para ti, y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti. Ese es el hombre como buscador de Dios. Primera idea de la introducción. Segunda idea, en el Evangelio, y particularmente San Lucas, se nos presenta a Cristo como luz del mundo. La respuesta a esta búsqueda del hombre, búsqueda de Dios por parte del hombre, es que Jesús se presenta como luz del mundo. Por tanto, todo lo que nosotros iremos viendo son como diversos rayos de este enorme sol de verdad, de bondad y de belleza que es Dios nuestro Señor a través del Evangelio de San Lucas. Y eso nos va a ayudar mucho en nuestra experiencia de Dios, que necesariamente ha de pasar por 4 etapas. Conocer, amar, imitar y predicar a Cristo. Esas 4 etapas van indicando el grado de madurez cristiana que nosotros tenemos. Tenemos toda la vida para ir mejorando en estos 4 campos. Aquí seguramente nos va a ayudar a conocer, a amar, a imitar y a predicar a Cristo todo lo que iremos comentando. Porque todo está dentro del mensaje evangélico. Y no olviden que Jesús es la palabra definitiva de Dios. Es el centro, el contenido y el culmen de la revelación. Y quien conoce a Jesús, conoce lo que quiere Dios de uno, en todos los campos de nuestra vida. Por eso cualquiera de los temas que se traten y que aparezcan en los evangelios es enormemente iluminador para ese tema. No solo para la etapa histórica en la que se pronunció u ocurrió el hecho, sino para todas las etapas históricas que van a ir sucediéndose en la vida de la humanidad. Y también para todas mis etapas personales. No es lo mismo haber leído el Evangelio hace 20 años, para cada una de ustedes, que leerlo y meditarlo ahora. Seguramente que con el paso de los años vamos encontrando más mensajes que Dios nos dice. Nos vamos haciendo más sensibles a la palabra de Dios. Y pues aquí intentaré ayudarles ofreciéndoles sugerencias, abriéndoles horizontes para que su experiencia de Dios, que es única, es irrepetible, no es del todo intransferible, porque sí podemos transmitir experiencias, pero la experiencia de cada creyente es única. Aunque hubiera 2 personas que se llamaran igual, que tuvieran la misma edad, que se hubieran formado en el mismo colegio, que tuvieran la misma capacidad intelectual, por poner más cosas, las mismas aficiones,
La experiencia de Dios es muy distinta entre una y otra persona. Por eso es importante venir aquí, pues dispuestos y abiertos, porque Dios tiene mucho que decirnos cada día a cada uno de nosotros a través de cualquiera de los temas que se vayan tocando. Luego la estructura del libro es bien sencilla y vamos a ir viéndola. Ya tengo yo aquí, ustedes no alcanzan a ver todo, pero créanmelo. Este es el año. Aquí está ya el número de unidades, la fecha de esas unidades y lo que vamos a ver en cada una de esas unidades. Pero el libro, para que vean la construcción también lógica, es muy sencillo en su concepción. Primero va a hablar de Jesús en sus relaciones con Dios, con el Padre y con el Espíritu Santo. Luego, de Jesús en sus relaciones con los demás. Y aquí los demás son María, Juan Bautista, los apóstoles, los discípulos, los pecadores. Es el evangelio de los pecadores y de la misericordia de Dios. Otras personas que aparecen ahí. Después con el pueblo, con los fariseos y con los escribas. Y en tercer lugar, hacia el final del curso, vamos a ver las relaciones de Jesús consigo mismo, es decir, cualidades de la persona del Señor, centrándonos en el Evangelio y de una manera quizás más subrayada en la parte de la pasión y la muerte. Vamos a ver a Cristo humilde, vamos a ver a Cristo como trabajador incansable, vamos a ver a la fidelidad del Señor, Cristo fiel, y vamos a ver también su obediencia hasta la muerte y a Cristo resucitado. Es un poquito el panorama de todo lo que veremos. Pues iba a ser una clase de introducción y ya son 2. Pero prometo irme corrigiendo con el paso del tiempo. También, como en el año pasado, voy a dedicar al final unos 5 minutos a preguntas o que me pueden hacer o que me han hecho y que yo tengo aquí anotadas. ¿Alguna pregunta de aquí? A ver. Una frase que me gustó. Nos has hecho, Señor, para ti. ¿Y qué más, Señor? Y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti. Escúchenlo alguna vez en latín. Fecisti nos ad te Deus, et inquietum est cor nostrum, donec requiescat in te. Esa otra mano que se levanta por allá atrás. ¿Qué libro era? Que no escuché. ¿Cuál? Este que dijo sobre Jesús. O sea, que vamos como a estudiar o que... Ah, el Cristo de San Lucas. Pero lo venden aquí. Sí, Gina se lo puede dejar. A ver, padre, se lo quería preguntar sobre su libro, ya que están aquí expuestos. ¿Cuáles son los que ya vimos con usted? Solo Cristo formador. Cristo formador. Y este es el que sería Este es el segundo. el de Evangelios según San Lucas. El Cristo de San Lucas. Sí, el Cristo de San Lucas. ¿Más manos que se levanten? ¿No? Alguna de ustedes me hizo una pregunta sobre las profecías. Normalmente tenemos la opinión de que una profecía predice un hecho futuro que se tiene que cumplir inevitablemente. Por ejemplo, será llamado hijo de David y se refiere al Señor. ¿Sí? Pero también hay otro sentido de la profecía. Lo expuso de una manera magistral el entonces cardenal Ratzinger cuando explicó el tercer secreto de Fátima. Y ese otro sentido de la profecía no es un futuro inevitable,
sino una advertencia divina. Es decir, que si nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer, va a ocurrir A, B, C y D. Tengan eso presente, que puede ayudar para lo que puedan interpretar de lecturas o de cosas que escuchen, y también para interpretar lo que pueda venir en el futuro. No es que tenga que suceder exactamente lo que está dicho, pero lo que está dicho es una seria advertencia divina que se puede evitar si nosotros corregimos nuestra conducta. Si me interesa este tema, y aquí lo dejamos, son exactamente las 12. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios, así que vives y reinas por los siglos de los siglos. Cristo, Rey nuestro. Virgen prudentísima, María, Madre de la Iglesia.